Buenas noches, bienvenidos a Alerta 132 Bomberos. La bienvenida la hacemos desde el populoso barrio 18 de septiembre y nos recibe la compañía que se encuentra en este sector, la octava compañía de bomberos. El día de hoy, en una noche muy fría, asemeja demasiado lo que ocurrió hace unos años atrás en las historias que conoceremos en Alerta 132. Me refiero a los derrumbes del Zanjón del Río de la Mano en el año 1986 y al aluvión del Río de las Minas el año 1990. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con las historias en Alerta 132 Bomberos. El jueves 10 de julio del año 1986 se vive una de las tragedias naturales más grandes para ese entonces y de que tengamos memoria. Me refiero al derrumbe del Zanjón del Río de la Mano. Toneladas de lodo, agua, escarcha. En la madrugada de ese día, a las 5:30 de la mañana, se da la alerta de un incendio en una de las casas. Mientras bomberos se encuentran ahí, se empiezan a percatar que una de las casas se empieza a movilizar. Producto del blandecimiento del terreno, la casa se viene hacia la ladera del Zanjón del Río de la Mano. Producto de eso, además, se rompen cañerías de gas y eso produce explosiones y otro incendio en otra de las viviendas. Un total de 25 damnificados. 5 heridos del cuerpo de bomberos y un carabinero fueron, entre comillas, las víctimas de esta emergencia. Pero obviamente la labor humana del cuerpo de bomberos, en un momento en su historia donde no contaban con el material que hoy día podemos ver acá en la octava compañía, sino que eran más precarios, pero la valentía, el esfuerzo, el deseo y el ímpetu logró salir adelante de esta tragedia y poder hoy día decir que esa tragedia no tuvo víctimas fatales. Así se veía el Zanjón del Río de la Mano en la madrugada del 10 de julio de 1986. Hacía pocas horas, 3 familias habían despertado horrorizadas tras ver que sus hogares eran destruidos por la acción de la naturaleza. Lodo, agua y casas destruidas era el triste panorama que se asomaba tras la intensa lucha que debió emprender bomberos a las 05:45 horas, cuando recibieron la alarma de incendio de una de las casas del pasaje Contardi. Esto es el Zanjón del Río de la Mano, específicamente la calle Pérez de Arce a la altura del 200. 3 casas que se ubicaban en este sector, específicamente en el pasaje Contardi, la casa número 200, 210 y 222, sufrieron los embates de la naturaleza el día 10 de julio del año 1986. Deslizamiento de tierra, incendio y explosión fueron los protagonistas de esta tragedia de julio del año 86. De ahí la gente nuestra ingresa al interior a atacar con 2 vías, por la puerta y por una ventana, y tratando de sofocar el siniestro interiormente. Y después se dan cuenta de que el inmueble, uno de los bomberos le dice al teniente que está a cargo que la casa se está moviendo. No le creen, porque no es algo común que suceda. Entonces le vuelven a repetir y realmente salen a mirar hacia afuera y se dan cuenta que la casa se está desplazando. Llegó a desplazarse casi entre 3 a 5 metros más o menos. Esta historia, que comenzaba con un incendio, movilizó a 4 compañías de bomberos, las que llegando al lugar se encuentran con un panorama desolador. Una de las casas se había desplazado desde lo alto del cerro. Era la casa de Luis Armando Ruiz Mayorga, mientras que el incendio consumía la vivienda que ocupaba Custodio Ojeda Vera.
Esta se había incendiado luego que el desplome del cerro acercó los cables de electricidad, cuyas chispas comprometieron el inmueble. Una de las afectadas fue Fresia Cárdenas y sus 3 hijos. A la hora del derrumbe solo recuerdan la salvada providencial que protagonizaron en la oscuridad de la noche. Era como un terremoto. Venía cayendo un montón de piedras del cerro. Así que eso me despertó. Y era verdad, tal cual. Yo dije, ¿qué pasa? Que a lo mejor es como un terremoto. Pensé eso, pero nunca pensé que se venía del cerro con agua y ahí venía para la casa nuestra. Y gracias a que lo salvamos nosotros, porque yo empecé a despertar a mis niños y todos los niños lo tenían en piezas separadas. Así que lo primero que hice fue despertar a tenía una de mis niñas muy enferma con gripe. Despertar a mis niños rápidamente para sacarlo. Y ahí veo que se viene ya como ajustándose el pasillo. Así que corriendo, despertándolo y sacándolo de la cama de tirones para sacarlo para afuera. Toneladas de lodo, agua y escarcha se deslizaron por la pendiente del cerro. La tierra había cedido producto del reblandecimiento del terreno debido al deshielo y filtraciones registradas en el ducto de alcantarillado que pasa por el sector. Fue una rotura de una matriz. Entonces el caudal de una matriz principal en ese entonces, que era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, rompió y la presión fue básicamente la que horadó toda la ladera y desestabilizó la vivienda principal, que estaba en la parte alta. Sí, llamé a un bombero, así que se fue cerca de una vecina a llamar a bombero. Yo ahí lo perdí, empecé a tirarle un chal así corriendo a mis niñas, mi niño igual, tuve que sacarlo como en brazos y alcancé a gritar para que los vecinos salieran y los vecinos ya habían salido. Fresia Cárdenas, junto a sus hijos, sale a la calle con lo puesto y se encuentran en medio de un lodazal que cubría hasta las rodillas. Sus vecinos hacían lo mismo, a pesar de las dificultades, producto de la oscuridad y del frío reinante. Incendio que se produjo en una de las viviendas. Sin embargo, y teniendo que controlar este panorama, Bomberos nunca imaginó que tras esas 2 desgracias, una explosión se sumaría a la emergencia. Minutos después, la casa de Luis Gallardo y Fresia Cárdenas estalla completamente debido a la acumulación de gas producto del rompimiento de las cañerías tras el deslizamiento de tierra. No, yo quedé muy mal, quedé demasiado mal. Tuve un vértigo, me llevaron a la clínica. Después de 2 días ya, ahí ya fui a esperar la clínica. Quedé muy mal. ¿Cuesta salir adelante? Cuesta montones, me costó más de 1 año, sobre todo cuando uno ve a sus hijos. Porque mi hija fuimos a arrendar, tuvimos 15 días de mi suegra, que mi suegra no quiso que vayamos a la junta de vecinos, porque ahí lo están ayudando. Pero después nosotros lo dejamos para las otras gente que no tenía familia, y como teníamos mi suegra al lado, lo fuimos de mi suegra. Y de ahí, después de que yo estaba en la clínica, después que salí de la clínica, fuimos a arrendar con mi esposo. A partir de ese instante se desató la inflamación de una de las viviendas y de acuerdo a las primeras indagaciones de Gasco, las llamas se propagan a una casa vecina, dejando 2 viviendas completamente destruidas. Como departamento de operación y como estábamos muy cerca de San Juan Río Alamán, nosotros ya conocíamos de situaciones de derrumbes menores. Producto de las lluvias, generalmente, dado que los terrenos en esa zona no son de muy buena calidad.
pero ya teníamos algunos antecedentes de que pudiera pasar alguna cosa de esta envergadura. De hecho, nosotros habíamos planteado antes creo, habíamos planteado que era necesario hacer una erradicación del sector de todas las viviendas que estaban en las laderas del cerro y que tenían poca estabilidad por, como decía anteriormente, la mala calidad de los suelos. Las familias abandonan sus hogares mientras la tierra las destruía. Bomberos, de comenzar esta jornada en una labor de seguridad, se transformaba en la institución que colaboraba socialmente a las familias afectadas. Un bombero, yo creo que por lo menos salvó el auto que lo teníamos afuera. A ese, el pobrecito, teníamos un auto Toyota, el juego ardía debajo de las gomas y todo, y los bomberos, gracias a eso, lo salvaron y tuvieron que sacarlo porque el barro y el agua, todo era trágico. O sea, eso tanto no importaba, pero gracias a Dios por lo menos salvé a mis hijos y los salvamos. Las familias habían logrado quedar a resguardo de los vecinos mientras Bomberos continuaba la tarea de controlar el siniestro y los embates de la explosión. Al amanecer, los voluntarios pertenecientes a 5 compañías trabajaban denodadamente para extinguir los incendios, ayudando a salvar gran cantidad de enseres domésticos de las familias damnificadas. Así se sumaba la 8ª compañía, Bomba 18 de septiembre. En el carro de transporte que tenemos en la época, bueno, al bajarnos vimos ya unidades trabajando, vemos una casa que está ardiendo, ¿cierto? Una casa, por lo menos lo que yo vi, estaba ardiendo, no mucho, pero estaba ardiendo. Bueno, había gente trabajando, así que a llegar a trabajar en alimentación para tener agua en nuestra unidad y seguir trabajando. A medida que fuimos avanzando ahí nos fuimos dando de que había otra situación, que había una situación de un derrumbe, cierto deslizamiento de material, y habían más casas afectadas, 3 casas en total, si no me equivoco, habían afectado en ese momento. En esta tarea, el apoyo de bomberos fue vital en las labores de rescate de los damnificados y sus enseres, así como la extinción de los incendios. Evacuaron a la gente del sector que estaba cubierto por un gran lodazal. 3 viviendas del pasaje Contardi se salvaron del derrumbe, pero no así de las inundaciones que provocaron el agua y el lodo que bajó de la ladera del cerro durante todo el día. Gente que estaba acá prácticamente con lo puesto, había salido, ¿cierto?, como por sus propios medios en primera instancia, y lo otro era que en primera instancia uno no visualizó la magnitud de lo que estaba pasando, porque a medida que íbamos... cuando yo accedí al lugar donde se estaba trabajando, me di cuenta que había mucho barro y agua. Entonces ya no era un incendio, un llamado incendio común y corriente, había otros problemas más. Y a medida que iba aclarando el día, cierto amaneciendo, nos vimos dando cuenta que se había deslizado parte del cerro, y ahí arrastrado las casas hacia la parte de abajo. Nuestra institución siempre va a ser, digamos, ver la parte humana de cada persona. Aquí lo material siempre se recupera, pero lo humano es difícil. Entonces uno llega a hacer sus 2 funciones. Y creo que es algo poco común, digamos, la emergencia que vivimos en ese momento no es algo normal que ocurra siempre. El centenar de voluntarios permaneció allí hasta pasadas las 13 horas, momento en que se efectuó un relevo en los voluntarios. Ellos, junto a personal del Ejército, trabajaron con personal de Sendos, Servicio Nacional de Obras Sanitarias, para acortar el desagüe del alcantarillado que continuaba destruyendo y removiendo la tierra hacia la parte baja. Una vez que ya se trabajó más en el lugar, a medida que iban pasando los minutos, el comandante de la época, que no me recuerdo en este momento, bueno, fue tomando las medidas de precauciones que había que tomar en el lugar, ¿cierto?, cuando se supo ya que había deslizamiento, para que esto no vaya a volver a suceder o se vengan otras viviendas que no se sabía si podían venirse de lo alto hacia abajo, donde estamos trabajando nosotros. O sea, es sumamente delicado y había que trabajar con mucha precaución, con cuidado, hasta para caminar, porque uno caminaba y si pisaba en banda, pisaba en falso encima de algo firme, sólido, se enterraba, simplemente se enterraba. Por lo menos 50, 80 centímetros, depende, era un lodo lo que había. 5 bomberos y un carabinero resultaron lesionados en este desastre que pudo tener
trágicas consecuencias. El saldo final fue de 25 damnificados, 6 viviendas afectadas, 3 por el derrumbe y 3 por anegamiento. Aunque los incendios fueron extinguidos cerca de las 7 horas, se mantuvo fuego de menor intensidad a raíz de una fuga por la rotura de las cañerías de gas natural. Recién, a las 15 horas del 10 de julio, pudo ser cortado el suministro de gas en el sector y detener las llamas. El intendente regional de la época, mayor general Luis Danusco-Vián, se hizo presente en el lugar del desastre, junto al gobernador provincial coronel Carlos Soto Pelizari y el alcalde Eduardo Menéndez. En el lugar, las autoridades manifestaban su pesar ante la magnitud del hecho. Fue calificado como una de las tragedias más grandes que se habían producido en Punta Arenas, ya que perjudicaron varias familias con deslizamiento de tierra y caída de sus viviendas al río, y que posteriormente se produjeron incendios a raíz de rotura de cañería de gas y cortocircuitos que provocaron el incendio de las casas. Esto significó que los bomberos de aquella oportunidad, más de 100, trabajaron arduamente desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde en un trabajo intensivo para poder lograr dominar la situación. La primera ayuda de las 25 personas damnificadas por los incendios, derrumbe y anegamiento registrados en el zanjón del Río de la Mano estuvo a cargo del Departamento Social Comunal de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Nunca antes había ocurrido una desgracia como esta en la ciudad. En el lugar habían viviendas desde hace más de 20 años y nunca había ocurrido nada igual. Nos constituimos inmediatamente en el sector y nos dimos cuenta de la gravedad del problema. E inmediatamente dispusimos que el Departamento de Bienestar Social de la Municipalidad, a cargo de la señora Sandra Amar, habilitara lugares de emergencia, habilitándolas con frazadas y alimentación, y se trasladaron a la gente más afectada de inmediato a esos lugares para prestarles la atención. Quien ejercía como jefa del departamento en 1986 era la asistente social Sandra Amar. La primera medida que impusieron fue habilitar la sede comunitaria de la Junta Vecinal de Río de la Mano como albergue. El albergue se habilitó con colchones, frazadas, ropa de cama, vajilla y alimentos necesarios para satisfacer las primeras necesidades de las familias damnificadas. Cuando tomamos contacto con las familias, también las familias jóvenes, especialmente niños, ¿ya?, que eran de los grupos familiares que se encontraban habitando en dicho sector, muchos en estado de shock, ya en crisis en el momento que también tuvimos que intervenir como profesionales asistentes sociales. Por lo tanto, era un panorama con un problema de mucha magnitud que nosotros yo llevaba además no muchos años trabajando en la municipalidad, por lo tanto también fue para nosotros impactante porque había que hacer intervención en crisis y además tratar de calmar la situación de las familias que se encontraban afectadas y empezar a planificar cuáles eran las acciones a futuras que teníamos que seguir. Primer albergue, y en esto tengo que destacar la colaboración de la Junta de Vecinos del sector, que era la Junta 23 de Río La Mano, que tenía la sede muy cercana, ¿ya? Yo diría que a media cuadra donde se produjo realmente el derrumbe. Ellos facilitaron su local comunitario para que nosotros los pudiéramos habilitar como albergue. Primero se asistió a las familias afectadas por el incendio y derrumbe, y posteriormente se hizo lo mismo con las que resultaron con sus viviendas anegadas con aguas servidas por efecto de la rotura de los colectores. Como municipio tuvimos que proporcionar todo lo que era colchones, frazada, vajilla para que ellos puedan, para su alimentación. Tuvimos que proporcionar también los alimentos durante el tiempo que las familias permanecieran en estos albergues habilitados por la municipalidad. Y bueno, las familias, las personas que vivían en el sector también solidarizaron ya con las familias afectadas y se formó toda una red dentro de la Junta de Vecinos y ellos también proporcionaron alimentación, canastas y una serie de elementos o enseres para que las familias afectadas pudieran empezar ya a replantearse con respecto a su situación. Ya al mediodía se había prestado auxilio a las familias que sufrieron la total pérdida de sus hogares. Finalmente, la municipalidad informó de las causas del deslizamiento,
situación que en la época motivó innumerables análisis y la generación de varias propuestas técnicas para resolver el problema en el sector. Esto ante la imposibilidad de erradicar a los pobladores del Zanjón del Río de la Mano, principalmente por el alto costo que aquello habría significado. Es más barato, entre comillas, erradicar las familias que erradicarlas, por cuanto las inversiones que nosotros hacemos a través del programa de vivienda, ¿no es cierto?, son del orden de 10 millones, 12 millones por unidad, y ahí solamente los muros de contención nos cuestan 20, 25 millones, es decir, el valor de la construcción, de mejorar por unitariamente, tiene un saldo en contra. El saldo final arrojaba 5 bomberos lesionados y más de 20 horas de trabajo incansable en medio del lodo y el frío. Al día siguiente de la tragedia, la familia Gallardo Cárdenas por fin se reúne cuando don Luis regresa de Santiago. Así iniciaban el proceso de reconstrucción de su historia, la que se iniciaba nuevamente a partir del 10 de julio de 1986. Porque nunca me imaginé de que lo iba a encontrar a los 4, que es mi grupo familiares. Vine con esa mentalidad, como me avisaron de que fue una explosión. El incendio fue a causa de una explosión. Así que
La segunda historia de esta noche de Alerta 132 Bomberos es quizá un poco más reciente a la memoria. Me refiero al aluvión del año 1990, específicamente un 9 de mayo de 1990. 16 años hacen exactamente esta semana de este acontecimiento, de esta emergencia, que se produce por el deshielo producto de las altas temperaturas que habían ocurrido esos días, más la lluvia, aumenta el caudal del río Las Minas. A eso hay que sumar que en la ribera del río Las Minas, en la parte alta, se habían instalado 3 loteos, el loteo Elwin, el Trébol y Última Esperanza. Tras la crecida de los ríos, del desprendimiento de tierras en ese sector, algunas casas se empiezan a ir con el río. Eso, sumado a sedimentos, a troncos y a materiales, empiezan a taponear los puentes de la ciudad. En la madrugada, el río Las Minas comienza a desbordarse, no solamente la parte alta, sino que empieza a afectar también el centro de la ciudad, ya que los puentes de calle Chiloé con Ignacio Guerra Pinto, Bories y el de Magallanes colapsan en su totalidad y las aguas empiezan a sobrepasarlo. Esa fecha además hay que sumar de que teníamos autoridades nuevas, había recibido el cambio de gobierno, teníamos un nuevo alcalde también. Entonces los pilla en una situación incómoda este aluvión. La primera catástrofe del gobierno de Patricio Elwin, naturalmente hablando. La 8ª Compañía de Bomberos cumplió una tarea importante en esa jornada. Obviamente no estaba esta unidad. Esta unidad que llega a nuestra ciudad el año 1994, un camión Renault con 3.000 litros de capacidad. A unas pocas semanas más les llega una segunda unidad, otro camión a este cuartel, con una capacidad, eso sí, de 5.000 litros y una bomba de agua que va a permitir alimentar, como por ejemplo, al carro telescópico de la 4ª Compañía a sus 30 metros. Los invito a recordar el aluvión del año 1990. Nadie podría pensar que el aumento de 4 grados en las temperaturas y la lluvia serían el prólogo de una de las tragedias más grandes que sufriría la ciudad de Punta Arenas. Era cerca de las 10 de la mañana del día miércoles 9 de mayo del año 1990, cuando el aumento del caudal de las aguas del río de Las Minas comenzaba a preocupar a los habitantes de los loteos Elwin, el Trébol y Última Esperanza. La mayoría de los habitantes de estos sectores eran pobladores de escasos recursos que instalaron parte de sus viviendas en las riberas del río. Y cuando salimos al aire notamos algo raro. Estaba lloviendo, pero era un agua-nieve y hacía calor. No calor, pero estaba tibio el aire y miramos el mar, marea alta. Y llovía, sí, pero no llovía torrencialmente. Bueno, y cuando ya llegamos a la ciudad, al principio, bueno, se está lloviendo. De a poco, la fuerza de las aguas comenzaba a carcomer los terrenos aledaños y las viviendas y ocupantes sabían que dentro de poco correrían serio peligro de ser arrastradas por el caudal. Salimos alrededor de las 03:30, ¿cierto? Con la unidad de transporte de la compañía, ¿no es cierto? El vehículo Chevrolet que teníamos en la época, con un equipo generador de luz a proporcionar iluminación a los vecinos que estaban en ese momento tratando de evacuar sus casas, desarmando por paneles, ¿no es cierto? Esa fue nuestra primera misión, en ayudar proporcionando iluminación y como también así ayuda de hombre, ¿no es cierto?, en ayudar a cooperar a desarmar las viviendas. Y eso nos llevó a una labor de aproximadamente hasta las 14 horas del día siguiente. Y nos encontramos con un paisaje bastante deprimente. La verdad, las cosas desde el río había salido de su cauce y el río estaba pasando por las puertas de las casas. Nuestro primer objetivo, ¿cierto?, fue ayudar a la gente para sacar sus cosas, sus bienes que podían rescatar. Y había mucha gente que tenía intención de irse, pero también había mucha gente que no tenía ninguna intención de irse. O sea, y quizás estaban en su derecho, tal vez, de que era lo único que tenían. Y el sitio de su casa era su único sitio que tenían, entonces era como abandonar todo. Mientras eso pasaba, en el sector alto de la ciudad, en el centro, la historia se comenzaba a escribir de otra forma. El material de desecho, piedra, madera,
árboles que traía el caudal del río comenzaba a estancarse rápidamente en los niveles de los puentes ubicados en las calles Centeno, Armando Sangüesa, Chiloé, Bories y Magallanes. Esto, con el transcurso de las horas, provocaría el caos en el centro de la ciudad. Ya pasado el mediodía, el río aumentaba su fuerza, sin descanso. Todo hacía presagiar que en cualquier momento el cauce se desbordaría, provocando la pérdida de las casas que estaban construidas al borde de este. También se corría el serio peligro de que las familias del sector quedaran sin nada. Empieza a crecer, a traer lodo, piedras, troncos, y basta un par de troncos para inmediatamente taponear los puentes que hay. Y al taponear eso con las piedras que venían detrás y las ramas, el agua empieza a desbordarse hacia los lados. Si esto más que la lluvia este aluvión fue el desborde del barrio, el lodo que abarcó un montón de calles hasta bastante alejadas del río. Nosotros estuvimos trabajando en primera instancia solo. Cuando ya seguía aumentando el caudal del río, ¿cierto? La municipalidad se sumó con, si no me recuerdo, con otras motobombas. Y ahí mantuvimos prácticamente el nivel, incluso en algunos momentos bajó considerablemente. A pocos minutos ocurrió lo peor. Exactamente a las 13 horas, el río de las Minas se desborda en medio del loteo Elwin, Última Esperanza y El Trébol. El agua avanza por el cauce normal modificado desde hace años, echando por tierra el sueño de muchos que habitaban el sector. De a poco sus hogares comenzaban a desmoronarse a través del lodo y el agua. El trabajo de años era llevado por la fuerza del agua que arrastraba todo su paso. Y lo primero que veo cuando voy llegando al sector de Uberstich, una vivienda de construcción de material ligero que se la llevaba el río, ¿ya? Entonces, y además en la zona donde nosotros estábamos ubicados, el equipo de asistentes sociales, se estaba erosionando pero en forma muy rápida el terreno. Eso significó que tuvimos que retirarnos rápidamente de ahí y proceder a tomar contacto con todas las familias que vivían en el sector también para proceder a evacuarlas. Las primeras informaciones tras las primeras pérdidas de vivienda hablaban de 11 casas destruidas y 222 damnificados. A esa hora, personal de la municipalidad ya se encontraba coordinando las tareas de emergencia. Para eso, el Departamento Social dispuso la evacuación de cerca de 50 familias. Con este desolador panorama y las condiciones climáticas inestables, las autoridades deciden convocar a bomberos. Primeramente, las unidades de la 8ª Compañía Bomba 18 de septiembre comienzan a trabajar en el sector alto, tratando de salvar las precarias viviendas construidas en el sector. La idea era evitar que fueran llevadas por el caudal del río de las Minas, que a esa hora ya habían aumentado su nivel en más de 1,5 metros. Mientras tanto, el agua seguía carcomiendo las laderas de los terrenos afectados. Tuvimos como 3 días acuartelados, saliendo de madrugada a evacuar los vehículos que iban atrapados ahí en Mexicana con Chiloé. Después tuvimos que también los despacharon arriba al lado del río de las Minas, al loteo, a desarmar unas casas que están al lado del río. Y tuvimos todos 3 días de madrugada, todos mojados, las botas, la ropa. Llegamos por tierra a tomar café y de vuelta a salir a las calles. El capitán hasta el último bombero estaba presente, se podían trabajar en varios frentes. Un grupo de bomberos estaba a cargo de ayudar a desalojar gente, desarmar viviendas también, porque estas eran medias aguas, las cuales fueron autoconstrucción, construidas con mucho esfuerzo, muy de a poquito, con tablitas, con planchas, con cartones, en fin. Entonces, literalmente era bastante fácil desarmar una vivienda, que en realidad, entre comillas, una vivienda, pero era el valor más preciado que tenía esa gente. Entonces había que respetar sus valores y tratar de desarmar con mucho cuidado y para que pueda ser utilizada nuevamente por ellos en algún otro lugar. En el centro de la ciudad, los peatones que circulaban por las principales arterias observaban impávidos la gran crecida del río de las Minas. Acostumbrados a un cauce relativamente menor, esta vez no lograban imaginar que, con el transcurso de las horas, el problema se transformaría en un aluvión. Esta desgracia sorprende a todos.
También lo hizo con las autoridades del momento, que en marzo de ese mismo año habían asumido sus funciones. Patricio Elwin Azócar, presidente de la República, había designado como primera autoridad regional a Roque Tomás Escarpa y como alcalde a Juan Poblete. A tan solo 2 meses en el poder, las inclemencias del tiempo en la zona les jugaban una mala pasada, poniendo a prueba a cada una de las nuevas autoridades. Antes de eso, alguien de repente dice, mira, frente a esto hay que declarar zona catástrofe, zona emergencia, zona esto, el otro. Bueno, uno no está muy interiorizado de alguna terminología. Yo llamo a Santiago, al subsecretario Belisario Velasco, no me dijo, si con este asunto, dijo, asumiría todo el poder administrativo de la región, la máxima autoridad militar. Bueno, ya hace 60 días que hubo cambio de gobierno y además van a decir que ustedes no son capaces. ¿Son capaces? Sí, sí, tenemos gente bacana. Estaba Joaquín Curse, estaba en realidad estaba en Berizuile, aunque no éramos muchos, sino no se había completado todavía el gobierno, pero había funcionarios, había estructura que venía del gobierno militar, por ejemplo, gente de Odeplan y Departamento Social. Entonces, con esta gente y con la Fuerza Armada. Lo primero que hicimos, reunirnos con la Fuerza Armada, aquí cada uno le toca su parte. Y un gran trabajo lo hizo el Departamento Social de la Intendencia. Yo quiero destacar ahí al grupo que encabezaba Gloria Brinardelo, que tuvieron la intuición, a las pocas horas, ya al día siguiente había un catastro completo de los que estaban ubicados, digamos, casi en la cuenca del río. Pero el mal tiempo y la crecida del río tenían deparado una sorpresa aún mayor. La lluvia persistente que se dejó caer durante toda la noche motivó a que el cuerpo de bomberos, brigadas de emergencias de la municipalidad, el ejército y otras fuerzas vivas trabajaran afanosamente para erradicar a las familias que vivían en el sector alto del río de las Minas. Durante largas horas compartieron las tareas de rescate con más de 100 niños y 122 adultos de aquellos sectores. Todos se encontraban albergados en 3 recintos: la Escuela Argentina, Escuela Arturo Prat y la actual Casa Azul del Arte, que se usaba como uno de los principales centros de ayuda municipal. En el lugar que estábamos había temor igual porque sabíamos que donde estábamos era un lugar, si estábamos viendo, estamos dentro del edificio y afuera en la avenida Colón corría, era el río que se había trasladado para el lado. Incluso habían personas que se habían atrevido, si no me equivoco, bomberos también, de que habían cruzado con soga y se había casi llevado al río. Entonces, de repente, uno trabaja tranquilamente, pero cuando está un rato así un poquito libre de pensamiento y cuestiones, viene igual de repente como un temor o nerviosismo. ¿Qué pasa si se nos viene el agua de viaje acá, de un viaje? Quedamos todos ahí atrapados. Era cómo convencer a estas personas de que sus vidas estaban corriendo peligro y que valía más que incluso que los bienes materiales que tenían en ese momento. Entonces pasamos a ser de bomberos un poco asistentes sociales también. Tratar de solidarizar con ellos el dolor, la tragedia que estaban viviendo y al mismo tiempo demostrarles que era absolutamente necesario salir del lugar y estamos disponibles con todo lo que teníamos a nuestra disposición para ayudar a ese efecto. Los esfuerzos a esa hora se complementaban con otros organismos de emergencia. Sin embargo, bomberos y las brigadas de ayuda no sabían que el río de las Minas tenía preparado otro final para esta historia. El río, que ya sobrepasaba la altura máxima en el sector del puente de calle Magallanes, hacía peligrar también a los puentes antecesores. En la mañana del jueves 10 de mayo, el panorama era desolador. El aumento de las aguas del río de las Minas presentaba una cara muy pocas veces vista. El estado de los puentes cada vez era menos sostenible. Esto se complicó debido a la marea alta que se produjo a las 13:49 horas de ese día, alcanzando históricamente los 2 metros 26 centímetros en el sector bajo de Playa Norte. La magnitud que fue adquiriendo, porque esto sí que para mí, desde el punto de vista profesional, fue mayor que lo que fue el derrumbe del río La Mano por la gran cantidad de familias afectadas, ¿ya? Esto afectó tanto al sector, ambas riberas del río de las Minas, y hubo necesidad de habilitar una gran cantidad de albergues, y para eso tuvimos que tomar contactos con los directores de los establecimientos educacionales, y yo no me acuerdo exactamente, pero han sido por lo menos 6 establecimientos educacionales que estuvieron a disposición ya de la Oficina Regional de Emergencia, porque ya tomó características no solamente de ser tratados a nivel de municipio, sino que a nivel regional.
ya no se podía hacer nada más. La gran cantidad de material de desecho, troncos de árboles, restos de viviendas y otros elementos habían ayudado a colapsar los puentes de la ciudad, que presentaban la siguiente situación a la hora del aluvión. Puente Centeno, con nivel de agua de 1,5 metros, rasante estructura sin novedades. Puente de Avenida España, lado poniente, presenta un nivel de agua que bordea los 2 metros, rasante. El material atascaba el agua provocando complicaciones. Puente Armando Sangüesa, por el lado izquierdo, el agua alcanzaba 1 metro rasante, también tenía material atascado. Puente Lautaro Navarro, contenía abundante material que produjo la socavación en el sector de calle Ignacio Carrera Pinto. Puentes O'Higgins, Jorge Montt y Quillota presentan la misma situación. Puentes Chiloé, Bories y Magallanes están totalmente inundados. Puente Leñadura, en su acceso norte, presentaba problemas como todos los demás. Puente Tres Brazos, colapsado. Puente Agua Fresca, en el acceso norte, tenía las riberas socavadas. Por su parte, los ríos y esteros de la ciudad estaban inhabilitados, inoperantes y desbordados. A su vez, 10 parcelas del sector del barrio Hortícola se encontraban completamente inundadas. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo en la ciudad. El centro de Punta Arenas se había convertido en un gran río cuya fuerza no dejaba nada a su paso. Las calles Ignacio Carrera Pinto, Bories, Magallanes y Colón, por nombrar algunas, se transformaron en verdaderos brazos del río de las Minas, que seguía arrastrando en su caudal gran cantidad de material y lodo que hacía aún más complicada las labores de rescate. En las condiciones humanas tal vez que vivía la gente que vivía en ese sector, en viviendas tan pequeñas, familias grandes, yo creo que nos marcó más eso que otra cosa, ¿eh? Bomberos desplegaban esta tarde de ayuda a gran cantidad de su contingente, destinado principalmente al rescate de las familias en el sector alto del río de las Minas. También tuvo personal colaborando en la ayuda de las familias que se encontraban sufriendo el embate de las aguas en el centro de la ciudad. Sentí un sentimiento bastante diferente al sentimiento que normalmente de repente vivimos. Quizás estamos más preparados para la emergencia del fuego, del siniestro propiamente tal, que quizás se ha transformado en una cosa más mecánica porque estamos conviviendo permanentemente con estos eventos. Pero sin embargo acá se nos cambiaba el paisaje absolutamente diferente, o sea, ya no era un incendio el que estábamos apagando, sino de que estamos derechamente salvando vidas que estaban en peligro por una circunstancia absolutamente diferente. Vimos mucha pobreza. Esa gente, yo no sé si es que en su tiempo o las autoridades estaban conscientes de las condiciones que estaban viendo esas personas o no, pero nosotros fuimos testigos en la práctica y en el lugar de qué condiciones vivían ellos, y más aún a esa pobreza o esas condiciones en las cuales vivían, era como que el destino las castigaba doblemente y teníamos un sentimiento absolutamente encontrado, o sea, con muchas ganas de servir, con muchas ganas de ayudar, pero también sufriendo internamente por lo que estábamos viendo. Protegidos solamente con su vestimenta habitual, los voluntarios del Cuerpo de Bomberos pasaron por difíciles momentos. Algunos de ellos hasta arriesgaron su vida por ayudar. Salimos a evacuar el Liceo Novelius, que supuestamente habían unos alumnos adentro
producto del agua que estaba ingresando necesitábamos sacarlo rápidamente. Así que ahí concurrimos a Lautaro Navarro con Colón. Procedimos a cruzar una cuerda, amarrarla al poste que está ubicado por el lado norte de Colón, y cruzó el capitán para ver si estaban los alumnos dentro del Novelio. Y una vez que llegó al liceo, resultó que por la parte posterior lo habían ya evacuado unos vecinos y posteriormente los sacaron en una camioneta. Así que como la labor a la que íbamos no fue completada, así que el capitán venía de vuelta a la unidad y en el transcurso de vuelta, producto del torrente del agua, pierde el equilibrio y cae al agua. Como estaba enganchado con el mosquetón, cinturón a la cuerda, quedó sumergido bajo el agua. Así que con el teniente y 2 voluntarios más ingresamos al agua para socorrerlo, sacarlo de ahí porque estaba como asfixiándose por el agua, ahogando. Y en el trabajo ahí, cuando estábamos socorriéndolo, algo me golpea las piernas y yo soy arrastrado por el torrente hasta pasado Jorge Mon. De ahí la corriente me tiró hacia el medio de Colón, donde había unos arbustos por ahí. Me pude sostener de los arbustos y regresar caminando a la unidad. Algunos voluntarios recuerdan la ayuda desplegada para socorrer a las familias del sector alto de la ciudad, trabajo que se prolongó por más de 3 días. Tras haber comenzado en la ayuda social, continuaron con la limpieza y el despeje del barro que cubrió buena parte del centro. En esos momentos, el número de damnificados ya llegaba a 1000 y 500 de ellos ya se encontraban albergados por la municipalidad. El material humano que a lo mejor existía en ese momento en la compañía, yo creo que netamente éramos muy jóvenes. Yo creo que eso nos ayudó en compenetrarnos con las mismas gente de la población, aparte que es de nuestra población. Creo que logramos tener una buena financiamiento entre los vecinos y nosotros, una buena coordinación entre los oficiales de la época de la compañía, como también así los afectados en este desastre. Pero estuvo muy bien hecho, que logramos hacer todo lo que en pocas horas hacer harto. Los locales comerciales de calle Chiloé, Bories y Magallanes entre Ignacio Carrera Pinto y Colón eran los más afectados. Gran parte de las mercaderías estaban bajo el agua. Las oficinas del registro civil, una de las más recordadas, se anegó desde temprano, quedando su documentación bajo 1 metro de agua. Bomberos fue una de las instituciones a la que se les encomendó la misión de despejar el lodo de estas oficinas. Sin más que palas y picotas, comenzaron la tarea. Se juntó mucho material, lo que es las cercanías de Ignacio Carrera Pinto con Chiloé, específicamente en el registro civil. Nuestro trabajo después continuó ahí. En el fondo tuvimos que tratar de sacar el material que se juntó en la calle, que fue un trabajo infructuoso porque en el fondo, aunque hubiera muchos bomberos, no se podía sacar lo que nosotros queríamos. Ahí lo que había que usar era solamente maquinaria pesada, porque uno hacía el trabajo y no se veía el avance, porque la cantidad que había era impresionante. O sea, lo que arrastró el río ocupó prácticamente todo lo que es la calle Ignacio Carrera Pinto, hasta Bories, más o menos, desde Chiloé a Bories, y pasó lo mismo por calle Colón. En la intersección de Colón con Bories, la situación también se hacía insostenible. Las oficinas centrales de la CTC, cubiertas por el agua, corrían el riesgo de perder la conectividad con el resto del país. Esto porque los equipos de comunicaciones podían ser alcanzados por el agua. Si eso hubiera finalmente ocurrido, Punta Arenas habría quedado completamente incomunicada. Gracias a la motobomba de bomberos, que trabajó persistentemente y sin descanso durante toda la noche, fue posible mantener un nivel aceptable del agua que impidió las fallas del sistema. Tras un arduo trabajo, realizado por varias horas, se logra el cometido. Las comunicaciones se mantuvieron sin ningún impedimento durante todo el desarrollo del aluvión. Así, las autoridades comienzan a tomar decisiones en el desarrollo de una catástrofe que aún no terminaba. El secretario ministerial de Educación, Manuel Troncoso, mantiene la suspensión de clases y ordena a los directores de los establecimientos y sus profesores a cooperar en las labores de ayuda en los colegios destinados como albergues. Bueno, pero era pues un problema tremendo para darle ayuda, porque había niños, había que hacer asistencia médica, había que dar alimentación, repartir, en los casos llevar agua, un montón de cosas.
Entonces alguien tuvo la feliz idea, sabe que lo mejor es concentrarlo en no más de 2 locales, y se utilizó el gimnasio, el nuevo gimnasio, porque algunos dijeron, ¿cómo lo hacía? Pero cumplió, yo creo, nunca se jugó un partido más humano, ¿no es cierto?, que cuando estaba toda esa gente ahí bien ordenado, qué sé yo, rondas médicas en la mañana, en las tardes, había abastecimiento de víveres, de inmediatamente Santiago se enviaron los fondos o se dispusieron los fondos para comprar los alimentos. Así también, el entonces director del Hospital Regional, Julio Montt, informa del brote de enfermedades virales que comienza a ser controlado en forma inmediata por todo el personal médico disponible en el servicio. El cuerpo de bomberos seguía realizando las labores de rescate de personas y enseres en gran parte de los sectores anegados. Fueron más de 200 los voluntarios que se dedicaron exclusivamente a esta labor, manteniendo unidades de alerta ante eventuales llamados de emergencia. Bueno, nosotros estamos acá en nuestra compañía y todos bomberos, ¿cierto?, somos voluntarios, pero vamos a ir donde nos llamen. Y si podemos prestar un buen servicio a la comunidad, siempre lo vamos a hacer, sin dudarlo, con el máximo profesionalismo que tenemos. Al término del día, el Centro Meteorológico informó que las condiciones del tiempo seguirían inestables producto de un anticiclón con características polares, ubicado al sureste del continente. Así la incertidumbre permanecía al menos por 24 horas más, mientras que el agua caída a la fecha anunciaba un superávit del 50% en igual periodo. Los servicios se mantenían inestables y solo el gerente de la empresa Gasco, Jacobo Coldue, informaba a la comunidad sobre la normalidad en el abastecimiento de gas, elemento que fue imprescindible para soportar el frío y la humedad reinante. La evaluación que se hacía el día viernes 11 de mayo indicaba que el número de damnificados había aumentado a 5.000. Junto a esto, se habilitaba además el gimnasio fiscal para recibir a más albergados. Se ve una situación caótica, ¿ya? Tú ves de partida todo el sector céntrico, además inundado completo, todo el Boris, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba, pero los locales comerciales estaban todos inundados, el sector bajo. Mi familia vivía también en el sector de Carrera Pinto con Julia Garay Guerra, por lo tanto, además del punto de vista profesional, también me tocó vivirlo desde el punto de vista personal. Entonces se veía una situación caótica que tú decías, tú pensabas cómo logro solucionar todo este problema y que cada vez iba creciendo, ya esta situación iba creciendo. Entonces, a ver, ¿dónde están mis recursos? ¿Dónde está mi capacidad, además profesional, y mi capacidad humana para poder satisfacer todos estos requerimientos que tú ves que las necesidades son múltiples y a veces los recursos pueden ser escasos? Entonces tú te encuentras con una situación que ¿cómo le doy solución y cómo la enfrento? Hasta el momento no tenía desconocidas que habían casas en la ribera norte del río Las Minas. Cuando lo despacharon como a las 3 de la mañana, fue de madrugada, los vecinos ahí, la misma gente, trabajando hasta como a las 6 de la mañana, desarmando casas, cargando muebles. Y, como digo, desconocía todo ese sector de Punta Arenas de arriba. Los albergues funcionaban permanentemente y la labor de bomberos y del resto de las brigadas de emergencia de la ciudad continuaba sin descanso. Tras el cese del temporal de 2 días, comienza el lento descenso de las aguas. La ciudad mostraba una nueva situación. Había que lidiar con las innumerables toneladas de barro que se encontraba en las calles, parques, patios, casas y locales comerciales. Hubo un momento dado que como se rebalsaba la contención del río, se sacaron algo de tabla estacado, así, a como diera nomás, y se desvió casi todas las aguas por la avenida Colón. La avenida Colón se transformó como un ramal de río Las Minas. Pensábamos de que gran daño no va a hacer porque al final el agua o el barro a lo mejor todavía mejoraba la calidad del terreno para que no siguiera abriéndose. Ahora fue yo diría como un terremoto hipócrita, porque uno miraba, no había muchas casas dañadas en el centro, pero negocios que se le inundó las bodegas, que tuvieron pérdidas millonarias, y eso no había en esa época, nadie tomaba seguro contra inundación por desborde de las lluvias. Hoy día existe. Maquinaria pesada comenzaba a trabajar en el río para poder despejar el caudal y permitir una mejor evacuación de las aguas. Al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo llega el primer avión con 12 toneladas de ayuda y además se hace presente el director nacional de ONEMI, el coronel Héctor Orrego.
a su llegada a la ciudad, compara los daños sufridos por Punta Arenas con un terremoto, enfatizando que gracias al buen desempeño de las entidades de emergencia no hubo víctimas que lamentar. No hubo ningún ahogado, a Dios gracias, porque hubo mucha ayuda y se trabajó día y noche. Ya estábamos en el mes de mayo, o sea, ya estaba el mes más oscuro. Ganas de seguir trabajando y lograr el objetivo de controlar todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era una gran catástrofe para la ciudad. El implemento que teníamos, bueno, es prácticamente para atacar incendios, para trabajar contra el fuego, pero en estas circunstancias eran distintas, o sea, era combatir con el barro, sacar todo lo que era barro y era hacerlo con el equipo que teníamos, botas, el mismo capote, el pantalón, más que eso no teníamos. Entonces era pelear con lo que teníamos puesto nomás, y la satisfacción de poder avanzar y lograr nuestro objetivo, que nos llevó harto tiempo, que si no es por la maquinaria que llegó después no lo íbamos a lograr. En el momento que empezó la emergencia, uno lo que hace es solamente trabajar sin dimensionar lo que estaba ocurriendo, pero posteriormente cuando ya pasó todo, vimos en qué condiciones quedó gran parte de la ciudad. O sea, uno de partida no sabe por dónde empezar ni cuándo va a terminar. Durante el resto de los días, las labores para volver a la normalidad continuaron lentamente. El agua volvía a su caudal normal y la temperatura se estabilizaba. A pesar de esto, las necesidades de los damnificados siguen aumentando. De esta forma se destina más ayuda. El domingo 13 de mayo llega a la zona un segundo avión con 13 toneladas de ayuda. Y el día lunes, 14 de mayo, en los albergues, centenares fueron las mamás que celebraron con sus hijos el Día de la Madre. Ese día fue recordado con especial emoción por quienes compartían su dolor en los albergues de emergencia. Se empezaron a establecer gaviones, se prohibió el trabajo indiscriminado de los pitquineros, con todo el respeto que tenían hacia ellos, ganarse la vida, pero resulta que producían un gran daño porque picoteaban la tierra y la tierra iba cayendo. Esa fue la experiencia de este aluvión, que se cumple en ¿cuántos años? 16 años, y fue un debut a los 60 días de asumir el gobierno. Se nos vino, no el diluvio, porque repito, no fue tanto la lluvia, sino fue una mezcla de lluvia con nieve y con temperatura, y se produjo el deshielo arriba. Y yo creo que aquí se logró trabajar en redes, ya a nivel de todos los servicios públicos que estaban en ese momento, cada uno dentro de sus funciones, y todos los organismos de voluntariado que también existían, la Cruz Roja, Bomberos, eran todas instituciones, organizaciones dispuestos a prestar su colaboración para que nosotros pudiéramos enfrentar una emergencia de esta naturaleza. Ahí, las autoridades de la región realizan la primera evaluación de la tragedia. El pronóstico fue lapidario. Los daños superaban los 4.800 millones de pesos. Trabajos de toda una vida eran perdidos por la fuerza de las aguas. Miles de personas quedaban solo con lo puesto. Gran destrucción de puentes en sectores rurales, anegamientos en calles y puentes del sector central. Gran cantidad de productos de casas comerciales perdidos sería el resumen de esta historia. Teníamos que levantar los ánimos entre nosotros mismos y al mismo tiempo a estas personas de las desgracias sacarlas, y que tienen una mano amiga, que tenían gente que estaban con ellos, que habían voluntarios que también eran personas y también sufrían lo que estaban pasando. A pesar de los embates de la naturaleza, durante toda esta triste jornada, Bomberos trabaja incansablemente. Por eso es necesario destacar la labor de muchas personas que trabajaron día y noche en ayudar a paliar esta emergencia. Municipalidad, Cruz Roja, Carabineros, Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Defensa Civil, pero en especial al Cuerpo de Bomberos. El trabajo en equipo se organiza. Hoy en día nuestra institución está trabajando con distintos entes, cierto, de utilidad pública. Se ha notado que se ha hecho un trabajo más efectivo que años atrás, digamos, cuando las comunicaciones eran menos. Hoy en día tenemos las comunicaciones que no hay mayor problema. Y como se dice, tiene que haber una organización entre servicios de utilidad. Y eso ha llevado de que habrá habido emergencias grandes y de repente no se notan. ¿Por qué? Porque se trabajan coordinados los servicios. Eso pienso yo que, bueno, con la época ya tiene que ser así. Tienen que trabajar los servicios juntos y coordinados para llegar a un buen objetivo. Internamente
lo que es bombero, servicio anónimo, sin que yo coloque mi nombre para decir, yo soy esta persona a nombre de la institución. Se siente satisfacción cuando uno llega al cuartel y misión cumplida o labor cumplida. Bueno, la satisfacción de lograr el objetivo, de que pese a las horas que trabajamos, prácticamente no dormíamos, nos quedamos prácticamente en el cuartel toda la noche y salíamos acá cada media hora, cada 2 horas salíamos a terreno. Ya la satisfacción de que se logró el objetivo, de ayudar a la gente, de colaborar con quienes nos pidieron ayuda. Entonces para nosotros nos hace sentir bien. A pesar de todas las carencias, pudimos lograr lo que queríamos, que era controlar la situación. Predominaba nuestra juventud, más que cualquier otra cosa, nuestra juventud, nuestras ganas de hacer algo por nuestra comunidad, porque yo creo que al momento, o la gran mayoría, cuando entramos a ser bomberos, queremos ser bomberos, una de las cosas es ayudar a la comunidad en cooperarles a ellos. Entonces yo creo que ha sido eso, las ganas que teníamos de hacer las cosas, que nos ayudó más que el material que contábamos. Con indumentaria modesta, equipos que no estaban preparados para afrontar catástrofes de este tipo, no fueron impedimento para que Bomberos arriesgara su vida en los cauces del río desbordado. Con inteligencia y entrega lograron colaborar en acciones sociales más allá del deber. Ojalá que no volviera a ocurrir esto, no hay ningún tipo de evento que se le parezca, porque es catastrófico, aparte que deja muchas personas en mal pie, gente que había empezado de cero, que le costó mucho, y volver a cero, realmente para mí fue muy impactante. Y yo creo que para toda la comunidad, espero que fuera nunca va a ocurrir. Te quería terminar este reportaje, esta nota, destacando los bomberos, como dices tú, con equipo absolutamente inadecuado, sí, sin equipo. Ahí la entrada, la gente se mojaba, se ayudaba, pero fue un trabajo heroico. Está bien que los bomberos, no todos los bomberos trabajan con el agua para apagar incendios, no estar trabajando constantemente en el agua. Yo como magallánico quedé muy reconfortado porque vi una reacción de la gente, un espíritu de cooperación asombroso. Yo mencionaba algunos casos de gente que nunca supimos y venían y ayudaban y traían comida y alojaban y qué sé yo, que fue imposible saber quiénes eran, pero toda esa gente creo yo que tiene la conciencia no solamente tranquila sino contenta de haber hecho lo que hizo y que superó, por lo menos en los años que yo tengo, fue la emergencia más grande que se vivió y contra la cual no se podía hacer nada, porque no era un problema contra la naturaleza, es muy difícil luchar. Al final, la satisfacción de haber cumplido un objetivo que marca la institución dejó un sabor agradable en los voluntarios: salvar vidas y bienes en un incendio, en un accidente o de las manos de la propia naturaleza. Hoy día la situación del río de las Minas es diametralmente opuesta. Un completo sistema de monitoreo de su caudal permite mantener bajo control y, de paso, prever desgracias como las ocurridas el 9 de mayo de 1990. La octava compañía de bomberos Bomba 18 de septiembre nos recibió esta noche para presentarles estos dos reportajes. Los derrumbes del Zanjón del Río de la Mano el año 86 y el aluvión del Río de las Minas el 9 de mayo de 1990. Hoy se cumplen 16 años de esta tragedia. Al finalizar nuestro programa y agradecer a los voluntarios de la octava compañía, algunas recomendaciones. En caso de incendio, recuerde inmediatamente llamar al 132, que es el número del cuerpo de bomberos. En caso de emanaciones de gas, al mismo número, el 132. En caso de accidente vehicular, llame también al 132 bomberos. Y en caso de alguna emergencia en el mar, en el estrecho,
tan solo marque el 132, que es el número de bomberos, porque la unidad subacuática de la 6ª Compañía de Bomberos también podrá ayudarlos. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nuestro programa, tan solo tiene que mandarnos un correo electrónico a alerta132bomberos@gmail.com. Informaciones en el www.bomba18.cl y en el www.bomberosmagallanes.cl. Muchas gracias y buenas noches. Tendrá la